¿Qué harías si tus miedos no te detuvieran? Es una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. Tal vez porque, al escucharla, nos enfrentamos a todas esas oportunidades perdidas, esas decisiones no tomadas, esos sueños que dejamos en pausa. Todo por culpa del miedo. Pero, ¿qué es el miedo realmente? Y más importante aún, ¿cómo dejamos de ser esclavos de él? El miedo, aunque necesario para nuestra supervivencia, tiene un lado oscuro. Actúa como un consejero silencioso, susurrando en nuestras mentes razones para no arriesgarnos, para quedarnos en lo conocido, incluso cuando eso significa renunciar a lo que más deseamos. ¿Cuántas veces te has detenido a pensar en cómo el miedo ha moldeado tus decisiones? En esos momentos en los que no dijiste lo que sentías, no tomaste esa oportunidad o simplemente decidiste mantenerte en tu zona de confort. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología, dedicó gran parte de su vida a explorar cómo el inconsciente da forma a nuestras emociones y comportamientos. Según Jung, muchas de nuestras reacciones emocionales, incluidos los miedos, no nacen de lo que vemos o vivimos en la superficie, sino de algo más profundo, patrones internos y experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y que incluso compartimos con la humanidad a través de lo que él llamó el inconsciente colectivo. Imagina que tu miedo no es solo tuyo, sino parte de una red mucho más amplia, un reflejo de luchas universales que todos enfrentamos en algún momento. Pero aquí está la buena noticia. Si el miedo se origina en estos patrones profundos, también puede ser enfrentado y transformado desde allí. No necesitas quedarte atrapado en esa red. Jung nos enseña que el cambio comienza cuando tomamos conciencia de nosotros mismos y decidimos recuperar el control. Hoy, quiero invitarte a un viaje. Vamos a explorar cómo puedes enfrentar esos miedos que parecen más grandes que tú y cómo, al hacerlo, puedes recuperar algo aún más poderoso, tu confianza. No será un camino fácil, pero sí transformador. Descubrirás herramientas prácticas y revelaciones profundas que te ayudarán a dejar de huir de tus miedos y empezar a enfrentarlos. Porque detrás de cada miedo superado, hay una nueva versión de ti esperando ser descubierta. Entonces, ¿estás listo para dejar de ser prisionero de tus miedos y empezar a construir la vida que realmente deseas? Acompáñame, porque lo mejor está por venir. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas que existen. Está grabado en nuestro ser como un mecanismo de supervivencia, pero aunque alguna vez nos salvó de depredadores y peligros reales, hoy ese miedo suele manifestarse de formas mucho más sutiles y, a menudo, más paralizantes. ¿De dónde viene el miedo? Desde una perspectiva psicológica, el miedo no surge de la nada. Se forma a partir de nuestras experiencias tempranas, esas que, aunque a menudo olvidemos, se quedan grabadas en nuestro inconsciente. Carl Jung argumentaba que nuestra mente es como un iceberg. Lo que vemos, lo consciente, es solo una pequeña fracción. Debajo, en lo profundo, yace el inconsciente, un vasto espacio donde se almacenan recuerdos, emociones y patrones que no siempre reconocemos. Imagina que de niño te equivocaste frente a la clase y alguien se rió de ti. Tal vez en ese momento sentiste vergüenza, pero con el tiempo lo olvidaste. Sin embargo, tu inconsciente no lo hizo. Ahora, como adulto, cada vez que enfrentas una situación donde podrías ser juzgado, como hablar en público o expresar tus ideas, sientes un nudo en el estómago, una duda persistente que te susurra. ¿Y si te equivocas? ¿Y si se ríen de ti otra vez? Ese miedo no es racional, es un eco del pasado. Pero el miedo no solo se alimenta de nuestras experiencias personales. Jung introdujo un concepto fascinante: el inconsciente colectivo,
un espacio compartido por toda la humanidad que contiene patrones universales o arquetipos. Entre ellos, encontramos temores que trascienden nuestras vidas individuales, el miedo al rechazo, al fracaso, a la pérdida, a lo desconocido. Estos miedos universales actúan como un telón de fondo en nuestras vidas, condicionando nuestras elecciones incluso cuando no somos conscientes de ello. Para entender cómo opera el miedo en nuestras decisiones, hablemos de un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes una gran oportunidad laboral, un ascenso que siempre quisiste, pero que implica liderar un equipo. Al principio te emocionas, pero rápidamente aparece una voz interna que dice: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si fallas? Sin darte cuenta, comienzas a buscar excusas. Quizás no es el momento. Alguien más podría hacerlo mejor. Esa voz, ese miedo, no surge de la lógica. Proviene de esos patrones inconscientes que cargamos. El miedo, en esencia, es un mensajero. Nos señala algo que no hemos enfrentado o integrado por completo. Pero, si no aprendemos a escucharlo y comprenderlo, nos domina. Y lo más peligroso del miedo no es que exista, sino que opera silenciosamente, guiando nuestras decisiones mientras creemos que somos nosotros quienes llevamos el timón. La buena noticia: no tienes que ser esclavo de esos patrones. Enfrentar el miedo comienza con comprender su origen y, como Jung enseñó, con iluminar esos rincones oscuros de nuestra mente. Porque solo al ver lo que realmente nos detiene, podemos empezar a avanzar. El miedo a menudo no es lo que parece ser. Muchas veces, lo que creemos que nos aterra en la superficie es solo un reflejo de algo mucho más profundo, oculto en las capas de nuestro inconsciente. Carl Jung lo dejó claro: nuestras emociones ocultas y las historias que acumulamos a lo largo de la vida no solo nos condicionan, sino que moldean la manera en la que reaccionamos frente al miedo. Piénsalo. Cada uno de nosotros tiene heridas emocionales que, aunque no siempre recordamos conscientemente, siguen vivas en el fondo de nuestra mente. Tal vez creciste en un ambiente donde expresar tus emociones era visto como un signo de debilidad, y ahora, cada vez que sientes vulnerabilidad, tu respuesta inmediata es esconderte o evitar la situación. O quizás, en algún momento, alguien importante en tu vida te hizo sentir que no eras suficiente, y ese sentimiento quedó tan grabado en tu interior que ahora te paraliza ante cualquier desafío que implique mostrar tus habilidades. Jung enfatizó que lo que no llevamos a la conciencia no desaparece. Simplemente se convierte en el amo de nuestras decisiones. Esto significa que hasta que no exploremos esos rincones oscuros de nuestra psique, nuestras respuestas al miedo seguirán siendo automáticas, como si alguien más estuviera manejando el volante de nuestra vida. Un ejemplo clave de cómo funciona esto es el concepto de proyección. ¿Alguna vez has sentido que alguien te molesta profundamente, incluso sin una razón aparente? Tal vez criticas a esa persona por ser demasiado insegura o demasiado ambiciosa. Según Jung, lo que hacemos en estas situaciones es proyectar en los demás lo que no queremos enfrentar en nosotros mismos. En otras palabras, aquello que nos incomoda de otros suele ser un espejo de nuestras propias emociones o aspectos reprimidos. Imagina a alguien que evita los conflictos a toda costa y al mismo tiempo juzga a los demás por no tener suficiente valentía. Esa persona está proyectando su propio miedo al enfrentamiento, transfiriéndolo a quienes la rodean. Y este fenómeno no es raro. De hecho, ocurre constantemente. Cada vez que evitamos mirar dentro de nosotros mismos, es más fácil señalar con el dedo hacia afuera. La clave para liberarnos de este ciclo es traer lo inconsciente a la conciencia. Como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero, ¿cómo hacemos esto? Todo comienza con una reflexión honesta. Pregúntate: ¿qué parte de mis miedos no reconozco porque resulta incómoda o difícil de aceptar?
Tal vez te das cuenta de que tienes miedo al fracaso, pero más aún, temes lo que otros pensarán de ti si fallas. O quizás, detrás de tu miedo al cambio, hay una inseguridad más profunda, la duda de si realmente eres capaz. Este ejercicio puede ser incómodo, pero es liberador, porque al identificar lo que verdaderamente te asusta, comienzas a desmontar el poder que esos miedos tienen sobre ti. Y no estás solo en esto. Al igual que millones de personas, estás enfrentando una lucha universal. La diferencia es que ahora tienes una herramienta poderosa, la voluntad de mirar hacia adentro y transformar lo que encuentres. Dentro de todos nosotros hay una fuerza invisible que moldea nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra manera de vivir. Carl Jung la llamó arquetipos, esos patrones universales que viven en el inconsciente colectivo y que nos conectan con la experiencia humana a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué significa esto realmente? Y más importante aún, ¿cómo podemos usar estos arquetipos para enfrentar nuestros miedos y transformar nuestra vida? Los arquetipos son como modelos internos que todos compartimos, independientemente de nuestra cultura o nuestra época. Piensa en figuras como el héroe, el sabio o el cuidador. Cada uno de estos representa aspectos universales de la experiencia humana. El héroe simboliza la valentía frente a la adversidad. El sabio encarna el conocimiento y la introspección, mientras que el cuidador representa el amor y la protección. Aunque estos arquetipos no son visibles, están presentes en nuestras historias, nuestros sueños e incluso en nuestras reacciones emocionales. ¿Has notado cómo, en momentos de dificultad, surge una parte de ti que encuentra la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parece imposible? Ese es el arquetipo del héroe. O tal vez, en un momento de incertidumbre, te has refugiado en la reflexión o has buscado orientación en alguien sabio. Ahí está el arquetipo del sabio. Estos patrones no son externos a nosotros. Viven dentro de cada uno, esperando ser activados. Identificar y activar los arquetipos positivos puede ser una herramienta poderosa para enfrentar tus miedos. Por ejemplo, el héroe no es alguien sin miedo, sino alguien que decide avanzar a pesar de él. Jung describía al héroe como una figura que representa el camino hacia la superación personal, enfrentando dragones internos y externos en busca de transformación. Por otro lado, el sabio te invita a mirar tus miedos desde una perspectiva más amplia, preguntándote, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿qué mensaje importante está tratando de darme esta experiencia? Ahora, hagamos un ejercicio práctico. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines una versión de ti mismo que es valiente, resiliente y segura. Esa versión de ti ha enfrentado sus miedos y ha salido fortalecida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo camina? ¿Qué piensa y siente al enfrentar un desafío? Ahora, regresa al presente y pregúntate, ¿qué haría esa versión de mí mismo en esta situación que me genera miedo? Cuando actúas desde esa perspectiva, no estás ignorando tus miedos. Los estás enfrentando con una fuerza interior que ya posees. Este ejercicio no es un simple juego mental, es una manera de conectar con tu potencial más profundo. Los arquetipos nos recuerdan que, aunque los desafíos de la vida puedan parecer únicos, no estamos solos en esta experiencia. Otros antes que nosotros han enfrentado sus miedos, y dentro de nosotros están las mismas herramientas para hacerlo. Los arquetipos, como el héroe o el sabio, no son ideales inalcanzables, son partes de ti que puedes invocar en cualquier momento. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás activando al héroe. Cada vez que reflexionas para encontrar sabiduría en la dificultad, estás llamando al sabio. Estas fuerzas internas son las que te permitirán transformar tus miedos en aprendizajes y tus desafíos en oportunidades. Entonces, ¿qué arquetipo vas a invocar hoy?
Enfrentar tus miedos no significa luchar contra ellos con fuerza bruta, ni fingir que no existen. Significa acercarte a ellos con curiosidad, compasión y estrategias prácticas que te permitan avanzar un paso a la vez. Carl Jung nos enseñó que aquello que no enfrentamos en nuestra vida no desaparece. Simplemente se queda en las profundidades de nuestra mente, influyendo en nuestras decisiones de formas que a menudo no entendemos. Por eso, el primer paso para superar el miedo es iluminarlo, observarlo y comprenderlo. El miedo tiene la capacidad de hacernos reaccionar automáticamente. Nos aleja de situaciones, personas o incluso de sueños importantes porque, en su núcleo, intenta protegernos de un posible daño. Sin embargo, no todos los miedos son reales o útiles. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de evitarlo, detente por un momento y reflexiona sobre lo que está sucediendo. Pregúntate qué es exactamente lo que sientes y qué crees que podría pasar si enfrentaras esa situación. Tal vez descubras que el miedo no está tan relacionado con la realidad, sino con historias del pasado o con anticipaciones de un futuro que tal vez nunca llegue. La escritura puede ser una herramienta poderosa para explorar y comprender mejor tus miedos. Cuando escribes, creas un espacio para que tus pensamientos fluyan libremente, sin juicio ni interrupciones. Toma un cuaderno y escribe todo lo que pasa por tu mente respecto a aquello que temes. Pregúntate de dónde crees que proviene ese miedo y si tiene raíces en experiencias específicas de tu vida. Escribir no solo te permite descargar tus emociones, sino también observarlas desde una perspectiva más clara, como si las vieras desde fuera. Enfrentar los miedos también requiere dividirlos en partes pequeñas y manejables. A menudo, el mayor obstáculo para superar un miedo es verlo como un desafío insuperable, pero cuando lo descompones en pasos concretos, el camino se vuelve mucho más accesible. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, no necesitas lanzarte a dar un discurso frente a una gran audiencia de inmediato. Empieza practicando frente a un espejo, luego comparte tus ideas con un amigo cercano, y poco a poco aumenta la dificultad. Cada pequeño paso te ayudará a ganar confianza y a reducir la sensación de amenaza que el miedo genera. Para ilustrar cómo estos pasos pueden marcar la diferencia, pensemos en María. Durante años, María soñó con ser artista, pero su miedo al rechazo la paralizaba. Guardaba sus dibujos en un cajón, incapaz de compartirlos con el mundo. Finalmente, decidió enfrentar ese miedo de manera práctica. Primero, reflexionó sobre sus emociones y se dio cuenta de que su temor al juicio venía de un comentario hiriente que recibió cuando era niña. Luego, comenzó compartiendo un dibujo con un amigo de confianza, alguien que sabía que la apoyaría. Ese pequeño acto le dio el valor para publicar su trabajo en línea y con el tiempo organizó su primera exposición. Hoy, María no solo es una artista reconocida, sino que también inspira a otros a superar sus propios miedos. El miedo, aunque poderoso, no es invencible. Al observarlo sin juzgarlo, al expresarlo a través de la escritura y al dividirlo en pasos pequeños, puedes transformar tu relación con él. ¿Qué podrías hacer hoy, por pequeño que parezca, para dar el primer paso hacia aquello que temes? Porque en ese paso, por más insignificante que parezca, está el inicio de una transformación que podría cambiar toda tu vida. La confianza no es algo que simplemente aparece en tu vida, es el resultado de un viaje profundo hacia tu verdadero ser. Muchas veces creemos que la confianza depende de factores externos, como los logros, la aprobación de los demás o cómo nos ven. Pero Carl Jung nos enseñó que la verdadera confianza no se construye desde afuera, sino desde adentro, desde la conexión con quien realmente eres, más allá de las máscaras que usamos o las expectativas que nos imponen.
Una de las razones por las que perdemos la confianza es porque permitimos que las influencias externas definan nuestro valor. Tal vez has escuchado críticas o comentarios que sin darte cuenta empezaste a creer. Quizás te comparas constantemente con otros, pensando que siempre hay alguien más capaz, más valiente o más preparado que tú. Estas influencias actúan como una nube que oscurece tu capacidad de ver quién eres realmente. Recuperar tu confianza comienza con liberar esas voces externas y reconectar con tu propia voz, esa que sabe lo que eres capaz de lograr. El primer paso para construir esa conexión interior es recordar y celebrar tus pequeñas victorias. Muchas veces subestimamos nuestros logros porque los comparamos con metas más grandes o con lo que otros han alcanzado. Pero cada paso que has dado, cada obstáculo que has superado, cuenta. Tómate un momento para pensar en algo que hiciste recientemente, algo que requirió esfuerzo o valentía, por pequeño que parezca. Quizás fue tener una conversación difícil, completar una tarea que te costaba empezar, o simplemente levantarte en un día complicado. Reconocer estos momentos te permite construir una base sólida de confianza en tus capacidades. Otro ejercicio importante es practicar el autorreconocimiento. A menudo somos los primeros en criticarnos, pero rara vez nos detenemos a reconocer lo que hacemos bien. Dedica unos minutos cada día para decirte a ti mismo: eres más fuerte de lo que crees. Puede sonar simple, pero estas palabras tienen un poder transformador cuando las dices con intención. Cambian la narrativa interna que muchas veces está dominada por la duda y la inseguridad. Recuperar la confianza también implica aceptar que la vida siempre estará llena de incertidumbre. No siempre sabrás cómo van a salir las cosas y no siempre tendrás control sobre lo que sucede. Pero la confianza no significa saberlo todo o tenerlo todo resuelto. Significa creer en ti mismo, incluso cuando el camino es incierto. Significa saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad de adaptarte, aprender y crecer. Al final, recuperar la confianza no es un destino, sino un proceso continuo. Es elegir, todos los días, creer en tu propio valor, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción puedes tomar hoy para reconectar contigo mismo y fortalecer esa confianza? Porque no importa cuán incierto sea el mundo, tú siempre puedes ser tu mayor fuente de seguridad. El miedo tiene un poder extraño, nos hace encogernos, nos empuja a conformarnos y, en ocasiones, nos lleva a vivir vidas que no se sienten realmente nuestras. Pero, ¿por qué sucede esto? A menudo, el miedo crece cuando intentamos cumplir con expectativas externas, cuando tratamos de ser lo que otros esperan de nosotros en lugar de lo que realmente somos. Carl Jung nos enseñó que la verdadera plenitud no se encuentra en complacer al mundo, sino en ser auténticos, en reconectar con nuestra esencia y vivir de acuerdo con lo que realmente valoramos. Ser auténtico no es fácil. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos para ser aceptados. No digas esto porque te juzgarán. Actúa de esta manera para que te quieran. Estas reglas invisibles se convierten en una armadura que usamos para protegernos del rechazo. Sin embargo, esa armadura también tiene un costo. Nos desconecta de quienes somos realmente. Vivimos tratando de encajar, pero en el fondo sentimos una desconexión, un vacío que no podemos ignorar. El miedo a ser auténtico proviene en gran parte de la idea de que ser nosotros mismos podría no ser suficiente. Tememos que, si mostramos nuestra verdadera esencia, podríamos ser criticados, rechazados o incomprendidos. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos ajustarnos a lo que otros esperan, más crece nuestro miedo. Sin embargo, cuando comenzamos a vivir alineados con nuestros valores más profundos,
ese miedo comienza a desvanecerse. No porque desaparezca por completo, sino porque ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Imagina que eliges actuar desde tus valores en lugar de desde tus temores. Tal vez siempre has valorado la honestidad, pero por miedo al conflicto, evitas decir lo que realmente piensas. Dar un pequeño paso hacia la autenticidad podría ser expresar tus ideas con claridad, aunque sientas nervios. O tal vez valoras la creatividad, pero el miedo al juicio te ha llevado a esconder tu talento. Una acción auténtica sería compartir algo que hayas creado, aunque sea con una sola persona. No se trata de hacer cambios radicales de la noche a la mañana, sino de tomar pequeñas acciones diarias que reflejen quién eres realmente. Estas acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto poderoso. Cuando decides actuar desde tu esencia, en lugar de desde las expectativas externas, comienzas a recuperar tu sentido de propósito. Cada paso que das hacia la autenticidad te libera un poco más del miedo, porque te das cuenta de que vivir siendo fiel a ti mismo es más importante que tratar de ser todo para todos. La autenticidad no es un destino, sino un camino. Es el acto constante de preguntarte, ¿estoy viviendo desde lo que valoro o desde lo que temo? Cuando eliges lo primero, algo mágico sucede. El miedo pierde fuerza, porque ya no estás luchando por cumplir con un ideal externo. En cambio, estás viviendo una vida que realmente te pertenece. Hoy puedes empezar con algo pequeño. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que refleje quién soy realmente? Tal vez sea compartir una opinión sincera, dedicar tiempo a algo que amas o simplemente permitirte ser vulnerable. Cada una de estas acciones te acerca un poco más a la vida auténtica que mereces vivir. Porque al final, trascender el miedo no es solo cuestión de coraje, es cuestión de elegirte a ti mismo, una y otra vez. Hemos recorrido un camino profundo hacia el entendimiento y la transformación del miedo. Ahora sabes que el miedo no surge de la nada, se alimenta de nuestro inconsciente, de esas experiencias pasadas que han dejado una marca en nosotros, incluso cuando no somos completamente conscientes de ellas. Pero también sabes que no tienes por qué ser esclavo de esas emociones. Identificar los patrones que nos detienen y conectar con los arquetipos positivos que viven dentro de nosotros es un paso poderoso hacia la libertad. Recuperar tu confianza no es algo que depende de lo que otros digan o hagan. Es un acto personal, una decisión de aceptar quién eres en esencia y actuar desde ese lugar auténtico. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él, de permitir que sea un maestro en lugar de un enemigo. Cada paso que das hacia tu autenticidad es un acto de valentía que te fortalece. Hoy quiero dejarte con un llamado a la acción. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que te está deteniendo. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy para enfrentar ese miedo? No tiene que ser algo grande o dramático. A veces, los actos más pequeños, como expresar una idea o tomar una decisión pendiente, pueden cambiar la dirección de nuestra vida. Atrévete a dar ese paso, aunque sea con nervios. Cada pequeño acto de valentía construye el camino hacia una vida más auténtica y plena. Recuerda, los miedos son reales, pero no más grandes que tu capacidad de enfrentarlos. Dentro de ti hay una fuerza que muchas veces subestimas, una resiliencia que puede superar cualquier desafío. Tú tienes el poder de transformar tu relación con el miedo y convertirlo en un aliado en lugar de un obstáculo. El mundo no necesita una versión perfecta de ti, necesita a la persona auténtica que eres. Así que no permitas que el miedo te detenga. Tú eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. Y lo mejor de todo, tienes todo lo necesario dentro de ti para lograrlo. Ahora es tu momento. Tú puedes hacerlo.